por su hecho lo conoceréis, o por su fruto lo conoceréis. Nosotros, en primer lugar, queremos decir que la primera vez que escuchamos a Monseñor Báez fue en una charla que diera en la Cerrita hace como 4 o 5 años, en donde hablaba de temas religiosos y obviamente vinculaba ese tema con la Constitución de la República. Luego asistimos a la presentación de su libro El silencio en la Biblia. Yo me hago una reflexión. ¿Por qué molesta lo que dice Monseñor Báez en un templo? O sea, al templo católico, ¿quiénes vamos? Lo que queremos es escuchar la palabra de Dios y la homilía. O sea que vamos a la casa de Dios, donde los sacerdotes son los anfitriones. Uno va a la casa de ellos, escucha, y si escucha y te gusta, vos te quedas y te sentás. Si no te gusta, te vas. ¿Dónde habla Monseñor Silvio Báez en los últimos tiempos? Habla en las iglesias, en los templos. Y va la gente a escucharlo. Eso no es culpa de él, primero. En segundo lugar, ¿por qué hacer toda una campaña en contra de alguien que ha estado diciendo lo que la mayoría de los nicaragüenses pensamos? Es decir, no le veo, pues. Y creo que esto no abona para el país, para el gobierno no abona. Ayer todas las cadenas internacionales que destacaban que Monseñor Silvio Báez está siendo, pues, objeto de una campaña de difamación desde el gobierno. Han aparecido un montón de cosas, la gente ya está clara que es una edición editada, que son todo lo que ya sabemos que hacen para desprestigiar a cualquier persona. Circulan videos desprestigiando a la gente, en fin, que creo que no es lo mejor. Lo mejor no es que esté desprestigiando a nadie, pero hay que dialogar. Si aquí de sentar el gobierno a dialogar, otra cosa sería este país. Pero atacar a Monseñor Silvio Báez, a quien desde aquí nos solidarizamos, respaldamos y le decimos, Monseñor Báez, usted ya vio cómo lo respalda el 80% de los nicaragüenses. Nicaragua entera está respaldando. Hemos recibido una nota de prensa de la Iglesia Católica en donde el cardenal Brenner se solidariza con su hermano, el obispo auxiliar. Hemos recibido notas de COSEP, de la FUNIDE, de la Alianza Cívica, en fin, de un montón de organizaciones que están respaldando y que han estado trabajando, ¿verdad?, buscando la paz de Nicaragua. ¿Qué gana el gobierno con comenzar una campaña en contra del Monseñor Silvio Báez? ¿Qué gana? Más bien pierde. Porque entonces se ve que hay algo que le estorba, que no quiere. Entonces, me parece a mí que aquí no sé el diálogo porque te molestan los mediadores. ¿Y por qué te molestan los mediadores? A ver, si el 90% de la gente en todas las encuestas del país te dice que le gusta, si el mundo entero le dice que le gusta, porque ellos han sido claros, queremos un diálogo transparente y sincero. Y los sacerdotes no se van a prestar, y lo han dicho, a ningún cuchubaleo. ¿Verdad? No se van a prestar a ningún cuchubaleo. Ellos están ahí siguiendo una línea que han dicho públicamente. Y esto me lleva, para que vean ustedes cómo es la vida. Este domingo recién pasado, un hecho que yo no conocía, no conozco hasta el día que vi el video, que me lo enviaron, de unos evangélicos, me lo enviaron casualmente. 2 señoras que son hermanas evangélicas, ¿verdad? Llegaron hasta la Catedral de Matagalpa a apoyar a Monseñor Rolando Álvarez. Que apoyar a Monseñor Rolando Álvarez es apoyar a toda la conferencia episcopal. Y entonces quiero compartirlo con ustedes para que ustedes vean por qué también son las campañas en contra de los sacerdotes. Porque resulta que hay un pueblo evangélico inmensamente grande que está apoyando a la Iglesia Católica. Y por primera vez veo yo, por lo menos en el Pacífico, en el Caribe lo había visto ya, porque en el Caribe las iglesias evangélicas y católicas
y Muraba trabajan de la mano. Pero en el Pacífico no lo había visto yo tan claro como lo vi en este video. Adelante, control master. Mi nombre es Yolanda Canelo, viuda de Sandino. Vengo de el pueblo de Catarina, departamento de Masaya, y pertenezco a la iglesia bautista remanente. Hermanos, he reconocido a Monseñor como el profeta de Dios y nació en mi corazón orar por él, por todos los sacerdotes, por Nicaragua, por los presos. Tengo un devocional, hermanos, que dilato más de 30 minutos orando por Monseñor, por todos los monseñores, por los sacerdotes, por todos los hermanos católicos. Y Dios puso en mi corazón, hermano, traerle un trofeo con el nombre de él, de la Catedral de Managua. Y me siento regocijada porque Dios está con nosotros. Y traigo un poema dedicado a Monseñor Rolando Álvarez, y ese es el título que lleva el poema. Fue escrito martes 16 de octubre del 2018 a las 8 en punto de la noche. Con mucho cariño para él y para todos ustedes, el poema titulado Monseñor Rolando Álvarez. Espero que lo disfruten. Aquí está el pueblo cristiano apoyando a Monseñor Rolando Álvarez, mi hermano. Adelante con fervor. Eres un ángel de Cristo, nuestro pueblo a ti te aclama. En Nicaragua yo he visto la multitud que te ama. El pueblo evangélico fiel hoy te demuestra su amor. La bendición que hay en él te llenará de valor. Tu pueblo autoconvocado en ti tiene su confianza. Ángel del cielo bajado, eres la verde esperanza. Nuestro pueblo jubiloso te entrega su corazón. Pide al Todopoderoso que te dé su bendición. Se romperán los barrotes para llegar a la gloria. Obispos y sacerdotes alcanzarán la victoria. Gracias y muchas bendiciones. Lo que ha pasado en Nicaragua es que evangélicos y católicos, gracias a Dios, de la mano. Esto que ustedes están viendo es producto de la voz pastoral de Monseñor Silvio Báez, de la conferencia episcopal. Monseñor Brenes saca una nota de prensa solidaria con su obispo auxiliar, ¿verdad? He conversado, he platicado, estoy al lado de él. O sea, la solidaridad en la Iglesia Católica, yo me imagino que la conferencia episcopal en su momento sacará una nota de prensa, un comunicado. Lo que pasa es que la Iglesia Católica tiene sus propias normas, ¿verdad? Ellos se manejan por diócesis y demás, pero tal vez, a lo mejor esta vez, la conferencia episcopal da una nota, un comunicado de respaldo a Monseñor Silvio José Báez. Esta es la nota de prensa que nos enviara el cardenal, el señor arzobispo, ¿verdad? Monseñor Silvio, socializa con Monseñor Silvio Báez, ahí la tiene, donde él claramente, pues, se solidariza y acompaña a su pastor. ¿Y qué significa esto? La iglesia está unida, hombre. Querer dividir a la iglesia es un error. Hay que recordar que la iglesia tiene 2000 años. Ha pasado por todo tipo de cosas. Cosas positivas, cosas negativas, incluso la misma separación de los evangélicos hace 500 años, la iglesia católica siguió. Lo que estamos viendo es que hay una gran unidad en torno a la iglesia católica. ¿Y qué pasa? Los evangélicos también
en las marchas, iban muchos evangélicos con su Biblia. Y yo recuerdo que entrevisté a varios y me decían que estamos aquí apoyando la labor de los sacerdotes. Y es que no se puede negar la labor que han hecho los sacerdotes. Y no podemos negar que toda esta campaña en contra de Monseñor Silvio Báez se quedó evidenciada el día que fueron agredidos en Diriamba. Al que querían agredir de manera brutal era Monseñor Silvio Báez. Y no lo hicieron porque muchas personas defendieron la humanidad de Monseñor Silvio Báez. Pero esta es una campaña permanente. Yo creo que en vez de campaña, el gobierno de la República de Nicaragua debería de sentarse a un diálogo nacional. Yo creo que lo que le conviene al país, repito, y al mismo gobernante, es que haya diálogo nacional por el bien del país. Nuevamente desde aquí, como dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. Y hemos conocido a Monseñor Silvio Báez por su fruto. Ha sido una voz que clama en el desierto. Ha sido una voz que desde hace muchos años comenzó a hablar desde los templos siguiendo la palabra de Dios. El último domingo, ¿de qué era el Evangelio? Del poder. De que mucha gente hace el poder no para servir, sino para servirse. Esa es la homilía el domingo pasado, en la cual el obispo Báez agarra y contextualiza con Nicaragua. Ahora, si le molesta esa palabra a los gobernantes, por algo será. Porque si uno va a misa y escucha ese evangelio y lo homilía, y lo escuchás y la asimilás y la analizás y no te molesta, pues, pero si te molesta lo que dice el Monseñor Báez, por algo será. Como dicen en buen nicaragüense, macho que respinga, chimadura tiene. Bueno, quería yo dar el pésame a nuestro buen amigo Cristian López. Falleció su padre, don Emilio Roberto López Martínez. Saludos, Cristian. Estos son momentos difíciles para vos. Un padre y una madre son irreemplazables. Y hay una misa hoy a las 2 de la tarde de cuerpo presente en la iglesia de Monseñor Lescano. Repetimos, falleció don Emilio Roberto López Martínez, padre de nuestro amigo Cristian López. Un abrazo desde aquí, Cristian, y a las 2 de la tarde, misa de cuerpo presente. Dice que nosotros estamos o decimos cosas que no son ciertas en este programa, porque ahí salen un video que estamos en conspiración, un poco de locura que ya nadie cree. Lo que pasa es que nosotros estamos hablando con la ley en la mano. Me acompaña don Carlos, bienvenido. Buenos días, don Danilo. Aquí hemos dicho que el hijo de don Carlos tuvo 56 días sin ser pasado a un juzgado y de pronto aparece en la modelo. Es decir, cuando la ley dice 48 horas y ser pasado al juez y no lo pasas, ¿qué estás haciendo? Estás violando la ley y los derechos humanos. Cuando don Carlos ha venido aquí a hablar por su hijo, lo que estamos haciendo es decir, haciendo un servicio, ¿verdad?, moral y deber nuestro, como todo ser humano, de decir, están violentando los derechos de Carlos Silva, el hijo de don Carlos. Don Carlos, cuénteme, por favor, cómo se encuentra su hijo. Don Danilo, antes de hablar de mi hijo, ¿verdad?, me quisiera que me diera unos segundos para solidarizarme con el Monseñor Báez, con la Iglesia Católica, y le decimos al Monseñor que Nicaragua entera está con él, el pueblo de Nicaragua está con él, y todo lo que a usted le pasa, lo pasa a nosotros. Ese es mi granito de decirle que en mi corazón estoy con la Iglesia Católica, estoy con mi arzobispo y en especial con usted, que lo han difamado. Entonces, volviendo a lo que don Danilo me dice, es una realidad, no es una mentira. Mi hijo fue secuestrado un 25 de agosto y a los 56 días, cuando la mamá religiosamente y la hermana iban a dejarle sus 3 tiempos de comida, ella llega y le dicen, él ya no está aquí, está en los juzgados. Yo estaba haciendo mi diligencia,
yo soy abogado, dándolo ahí litigando porque más me preocupo por mi hijo, y mi hija su qué hacer. Nos reunimos y en verdad mi hijo estaba en los juzgados a los 56, como don Danilo siendo abogado y yo abogado penalista como él, sabemos que 48 horas es lo reglamentario, es lo normal. A veces se exceden por X y Y de litigio que hacen que suben 72, pero 56 días creo que no. Bueno, llega a los 56 días y lo denuncian a él o lo acusan a él, fiscalía, por 2 delitos: tonto, ignorante, aberrante. Que estaba el día tal botando un palo del árbol de la vida en la rotonda Rigoberto López de Lunán. Segunda acusación absurda, que mi hijo estaba con un mortero pidiendo un peaje en el lado ahí de Lunán, 20 córdobas. Y el que no le daba le decía, bueno, si no me da los 20 córdobas, yo te intimido con el mortero. Una persona, director nacional, que daba seminario en Panamá por medio de su empresa, que lo llevaban por Guatemala, Costa Rica, etcétera, etcétera, va a pedir 20 córdobas cuando él ganaba más de 35.000 córdobas mensual. Ilógico. Entonces, cuando nosotros logramos, yo empecé porque la mamá de él ya lo había visto los martes que entraban 10, 15, 20 minutos a verlo. Yo no, porque me han dado otras cuestiones, ¿verdad? El lunes tuve la dicha de haber llegado a una visita especial que da pues un derecho que tiene, no un favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi hijo, cuando me mira a mí, se desploma, me abraza, me besa, yo lo besé, lo abracé, después reunió a su mamá y a mí y nos besó y bueno, él estaba desplomado. Y él dijo, son 15 minutos, déjenme hablar. Porque va la coincidencia, tampoco es privilegio, que ayer le tocaba la visita familiar, pero porque ellos tenían elaborado o tienen elaborado ya el 2 días de visita de octubre, noviembre y diciembre. Coincidió mi hijo, visita especial, visita familiar, de la cual yo no pude ir porque yo soy una persona enferma del azúcar y se me ha disparado por el problema de él. Entonces, él dice que cuando él fue secuestrado y estuvo en el Chipote, fue torturado psicológicamente peor. ¿Por qué? Porque fue un hoyo infrahumano, oscuro, de la cual le entraban los alimentos y él lo botaba por el sistema del hedor del lugar donde estaba, que ahí yo creo que ni las ratas querían, porque las ratas buscaban comida y se iban. Entonces, cuando lo vi, él me dijo, estoy casi ciego. Mi reconfortación que le digo yo, ya te vas a acomodar ahora que estás en la modelo, ya te vas a adaptar. Entonces, él hablando él aquí, él dice de que él se sintió olvidado porque él solo miraba entrar y salir, entrar y salir. Y él dijo, ¿qué pasó? Él quiso suicidarse. El estado lamentable que hay ese Chipote. Daniel, si vos algún día vos visitaste, que no lo visitaste, uno de los primeros principios, nosotros como cuando nosotros triunfamos en la revolución contra Somoza, que el Chipote iba a ser derribado. Y siguió. Y vinieron otro gobierno y siguió. Pero creo que hoy, en esta época, sí será derribado. Porque eso ya representa el odio de la cual el pueblo nicaragüense, eso es lo grande que por eso estás ahorita. Tenemos un corazón noble, el pueblo nicaragüense. No tenemos odio, no tenemos rencor, pero eso sí no nos gusta que lo vasallen. Entonces, mi hijo con dificultad le dio algo a la mamá, porque la mamá quería un versículo y dijo, no puedo. Entonces, dice, cuando la mamá le pregunta, hijo, ¿cómo estás aquí en la modelo? Y él le dice, de allá, acá, 1000 veces, mamá. Con eso te digo todo. ¿Cómo sería, como lo decían este joven en el Chipote, ahí en ese hoyo? No, claro, a nosotros nos alegra que por lo menos lo haya visto, que estamos en este programa a la orden, ¿verdad? Esto que dice don Carlos es lo que sucede en la vida real. Esto no es campaña. No. Esto es un hecho real.
de una persona que vio a su hijo y le dice, me tenían en un hoyo oscuro, me torturaban psicológicamente, estuve 56 días sin haber sido presentado. Y otra cosa, segundito. ¿Cómo no, mi querido? El segundito son dos así, rápido. Tuvo que ser él, decir él, gritaba, decía él, ¿por qué no me tienen olvidado? Ya quisiera que me volvieran a sacar a interrogarme. Tanto es el aislamiento que estaba y el encierro, que él pedía a gritos, que él, por lo menos lo sacaran a interrogarlo, pues. Otro, le agarró le dio el dolor del colon, porque él padece el colon, y, si no hubiera sido la solidaridad de los muchachos, dice él, me llevaron al doctor. Entonces, es lamentable la situación que están los presos políticos, es lamentable. Y el enojo mío, más que con Daniel, es con la gente del pueblo de Nicaragua, que se hacen los ignorantes de la situación que pasa, que el país está todo normal. Mire lo que hacen con la Iglesia Católica. Entonces, muchas gracias, don Danilo. Le agradezco porque si no fueran personas, periodistas como usted, gente como usted, nuestros presos fueran como estaba mi hijo, en ese hoyo oscuro y olvidado. ¡Viva Nicaragua libre! Don Carlos, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, don Danilo, y muy agradecido. Eso es lo que pasa en el país. Doña Brenda Muñoz con cáncer en el páncreas no la sacan de la cárcel. Ayer vimos todo a un muchacho que se lo llevan, ¿verdad?, en un carro muy de mañana, un joven Kirlan. Me están informando que alrededor del seminario desde las 5 de la mañana habían periodistas, policías, antimotines, buscando jóvenes, ¿verdad?, ahí por el Seminario Nacional. No sé qué andan buscando, me dice la persona. Esto es, ayer, vuelvan a ver ustedes, esto es normal, que un joven sea secuestrado por paramilitares, vean la pistola en la mano, y luego aparece en un hospital golpeado. Esto es lo que pasa en el país. ¿Ah? Y trabaja en el hospital militar. O sea, es gente que trabaja con ellos mismos. Y lo llevan y lo secuestran. Él lo tiene el joven Kirlan. Él es trabajador del hospital militar. Vuelvan a ver. Es decir, esto es normal. Esto es normal. Vuelven a ver. El mundo entero ve este tipo de cosas y la gente y el mundo entero está asustado. Esto es lo que pasa en el país. Gracias, Control Master, muy amable. Me dice que una persona, ¿será que el operativo que hay por el seminario es que andarán buscando a Monseñor Silvio Báez? Yo no creo, pues, pero ayer andaban por San Agustín, un operativo deteniendo jóvenes y chequeando celulares. Eso va contra la ley. Voy a regresar con el doctor José Bernard Palé, jurista, politólogo, pero sobre todo un nicaragüense, pues, que quiere aportar un poco a esta situación que tenemos en el país. Ya regreso con él. Doctor Palé, bienvenido. Gracias por habernos cedido un momento para el papá de Carlos Silva. Doctor Palé, toda esta campaña en contra de la Iglesia Católica y centrada en este momento en Monseñor Báez, porque en otras ocasiones ha sido Monseñor Álvarez, otras ocasiones Monseñor Mata, ¿verdad? Siempre, y se cuidan de no tocar a Monseñor Brenes para que no se vea que es contra toda la Iglesia. Pero quiero escuchar tu comentario. Daniel, esto es un montaje burdo que ya nos tienen acostumbrados, la técnica cubana, la presencia cubana que es todavía fuerte en Managua, asesorando para la preparación de todas estas campañas de difamación, de destrucción. Aquí hay un odio dirigido contra Monseñor Báez, porque Monseñor Báez es verdaderamente un profeta, Danilo. Ha sabido interpretar nuestra realidad y ha transmitido a los nicaragüenses, a todos los cristianos, católicos, evangélicos e incluso a los no cristianos, la visión del evangelio aplicable para esta realidad y el compromiso que debemos tener todos de luchar por la justicia, por el respeto de los derechos humanos. También, además de ese odio personal por la valentía, por la firmeza de sus declaraciones, hay también un objetivo político,
que es desacreditar a la conferencia episcopal en su conjunto en su rol de mediador. Ortega quisiera, y ha estado en estos meses, tratando de montar un diálogo alternativo, un diálogo falso, buscando un mediador complaciente, un mediador acomodaticio. Se decía que Vinicio Cerezo quería ser mediador. Ese era el rol que algunos han estado empujando y desgraciadamente algunos nicaragüenses aquí han sido cómplices pues, de esas intenciones de apartar a la conferencia episcopal, lo cual es rechazado, esa actitud, por todos los nicaragüenses y por la comunidad internacional que ve a los obispos en un rol y en un compromiso que posibilita llegar a un entendimiento en que solo ha hecho falta la voluntad del gobierno, Danilo. La gran alianza azul y blanco que despunta en octubre, a lo interno pues ya vimos que molestó mucho, pues verdad, al gobierno esta alianza, pero afuera ¿cómo se ve, doctor? Como una gran esperanza, Danilo, es algo que se requería, que se estaba necesitando, que la comunidad internacional que ha estado realmente comprometida con la lucha del pueblo de Nicaragua, con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la democracia, necesitaba que se diera ese paso. Ha sido recibida la conformación de la Unidad Nacional Azul y Blanco con gran alegría, como la expresión de que el pueblo de Nicaragua está dispuesto a preservar en la lucha. Es decir, el hecho que la alianza, que la unidad se genere cuando la represión es más dura, en los momentos más difíciles, eso habla de la voluntad del pueblo de Nicaragua de seguir defendiendo su libertad y su democracia. Y lógicamente que nos estemos uniendo y que la respuesta a la represión más dura, más masiva, más grosera que se ha vivido en la historia del país, sea la unidad de los nicaragüenses, es la respuesta adecuada. Y que esa unidad esté basada en un principio, en la renuncia a la violencia, en la renuncia a la opción armada, en la lucha cívica. Eso es lo que genera y mantiene esa solidaridad que es internacional, que es tan importante en la lucha del pueblo de Nicaragua, Danilo. Me ha llamado la atención que andan unos videos ahí de una gente armada que dice que, me parece que son como videos hechizos, todo eso también, porque eso de querer promover la lucha armada va en contra de la paz, porque los nicaragüenses lo que queremos es una paz y que en Nicaragua haya paz, no luchas armadas. Entonces andan unos videos circulando de gente armada que yo creo que son videos más bien para desinformar, doctor. Mira, los Ortega Murillo, al cerrar todos los espacios políticos, todas las opciones cívicas, están empujando. Ortega se siente bien en un escenario de confrontación, un escenario de violencia. Esa es su experiencia. En los años 80 él vivió y dirigió una guerra. Entonces cierra todos los espacios, todas las oportunidades, rechaza el diálogo, rechaza el acuerdo político y lógicamente alguna gente cuando ve que no se hace largo la lucha por la vía cívica, por la vía no violenta, empujado por esa actitud de Ortega, que es una actitud de empujar conscientemente hacia el camino pues de la violencia, que debemos nosotros los nicaragüenses, Danilo, rechazar rotundamente. Solamente favorece al orteguismo. Ortega eso es lo que quiere, que perdamos ese gran sentimiento, ese gran acompañamiento internacional, porque nos ven como un pueblo valiente, pacífico, cívico, luchador. Ese es el capital más grande que tenemos y no podemos ponerlo en riesgo a pesar que Ortega empuje a una ruta que no le conviene a Nicaragua. Usted estuvo hace poco platicando con don Luis Almagro Lemes, ¿verdad? Luis Leonardo Almagro Lemes. Estuvo con usted conversando con él y ¿cómo lo vio? Porque Almagro ha ido cambiando, ¿no? Por la CID. Creo que la CID que dio un informe brutal. Este último fue brutal. Incluso habló de la UAF, habló de todo. Don Luis Almagro Lemes, ¿qué dice? Mira, lo veo comprometido, realmente comprometido, muy bien informado, consciente
de lo que está pasando en Nicaragua, del rol que él debe jugar como secretario general. Al día siguiente de la reunión que tuvimos con él anunciaba que asumirá el liderazgo y las competencias que le concede el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en el sentido de que el secretario general puede convocar al Consejo Permanente para que la Carta Democrática Interamericana sea aplicada al caso de Nicaragua. El doctor Almagro, igual con todos los interlocutores que estuvimos, con los embajadores del grupo de trabajo que también tuvimos la oportunidad de compartir, es tan claro que la crisis de derechos humanos que está viviendo Nicaragua es la más grave crisis que se ha enfrentado el continente americano en las últimas décadas. Que lo que ha sucedido aquí no tiene parangón en la historia, que aquí se han violado todo el catálogo de los derechos humanos y que las fuerzas represivas han renunciado a toda humanidad, se han deshumanizado. Es decir, los niveles de violencia, las características de la tortura, el asesinar impunemente, el encubrir, eso ha provocado que la comunidad internacional, Danilo, esté escandalizado. Y lo peor es que están conscientes que el gobierno no tiene ninguna voluntad para que esto cambie. Ahora, doctor, me llama la atención también que el señor Bolton, consejero de Seguridad Nacional, toca en público y por primera vez que se va a hablar el tema de Nicaragua con la unión con los rusos y con Putin. Hay una reunión para, creo que unos 15 días, del presidente Trump con el señor Putin allá en Rusia. Este tema, ya tocado por las dos potencias, en donde también está en juego el tratado de verdad SALT, que es aquel tratado de las cabezas nucleares, en donde hay que recordar, para muchos que no lo recuerdan, Reagan es el que se sienta y crean en los Estados Unidos el escudo de defensa. Y ese tratado es el que llevó después a Gorbachev a abrirse un poco, ¿verdad?, en Rusia. Y ya Putin conoce perfectamente bien esto porque él era el jefe de la KGB en esos tiempos. O sea, el actual presidente de Rusia era el hombre de la KGB, es decir, la agencia de seguridad de rusa con toda la información. ¿Qué cree usted que pueda pasar en este diálogo sobre Nicaragua? Mira, Danilo, yo siempre he dicho que desgraciadamente los Ortega Murillo están repitiendo los errores del pasado, empujando al país en medio de una confrontación de las dos potencias más importantes. Lo hicieron en los años 80 y lo quieren hacer ahora en el siglo XXI. Empujar a Nicaragua para que sea una pieza de intercambio, de negociación. En vez de dialogar entre nosotros, en vez de acatar el llamado de los obispos, el llamado del pueblo, el llamado de todo el mundo, de todos los gobiernos, dialoguen 6 meses y unos días sin que el diálogo se restablezca, sin que se llegue a acuerdo, deteriorándose día a día las condiciones del país, la situación económica agobiante, la pérdida de empleo, de oportunidades, la miseria creciendo. Y es tan fácil, Danilo, tan fácil parar la crisis económica como reunirse y dar un mensaje a los actores económicos de que hay oportunidad para el acuerdo político. La única salida a esta crisis es el acuerdo, no hay otro. Todo lo contrario, la falta de acuerdo lleva a la profundización de la crisis. Incluso, te cuento, algunos sectores en los Estados Unidos que tenían preocupación de que la posible aplicación de la legislación de la Nica Magnitsky, ¿verdad?, que está ya aprobada por el comité correspondiente del Senado, trajera efectos negativos para el pueblo. Pues ahora ellos están analizando que esos efectos negativos los ha provocado Daniel Ortega y Rosario Murillo por la falta de diálogo, que ya el sufrimiento, las consecuencias económicas ya la provocaron ellos por su actitud
de negarse a dialogar por su intransigencia. Entonces ya dicen, bueno, ya no somos nosotros, si aprobamos esta legislación, lo que vamos a profundizar la crisis en Nicaragua. Si ya Ortega empujó al pueblo de Nicaragua a la peor crisis de su historia, a un decrecimiento de la economía, a unos niveles y a una caída del PIB que solo se vio en el año 1979 con la caída de Somoza. Entonces eso pues hace pensar, bueno, este señor ha cerrado todas las puertas, desatiende todos los llamados. Eso ha provocado una frustración y un cansancio a la actitud del régimen, que se le ve como un régimen violento, irresponsable, ¿verdad? Que no le conmueve el dolor y el sufrimiento de su pueblo, y eso hace pues que haya un consenso. Pues yo pude percibir un consenso bipartidista, Danilo, y consenso institucional, legislativo, ejecutivo, de que se tiene que presionar más al gobierno de Nicaragua, porque todos los intentos de diálogo, todos los llamados, no han tenido ninguna respuesta de parte pues de quienes están detentando el poder. Esta marcha, autor, de los hondureños, que no sé, pues es una marcha rara. Primera vez que veo tanta gente y a veces veo videos de camiones que los transportan, ¿verdad? ¿Cuál es el evento de esta marcha, doctor? ¿Qué hay detrás de esta marcha de los centroamericanos famosos que están en México? Mira, hay denuncias bastante serias y muy fundadas del gobierno hondureño y que son soportadas por otros analistas y otros estudiosos del tema, de que aquí está la mano siniestra del ALBA, que aquí está el dinero de Maduro. Ojalá no haya sido ese dinero, ¿verdad?, seguido la ruta de Nicaragua para llegar a promover eso, que la intención es provocar una crisis, confrontar al gobierno de los Estados Unidos con los gobiernos de Centroamérica, hacer cesar el flujo de cooperación que tiene los Estados Unidos con lo que se llama el bloque del norte, y que reaccionara Trump a cómo reaccionara, o cómo reaccionó. Pero ahora ya se está conociendo al detalle la información, los organismos de inteligencia están aportando pruebas, nombres, de cómo esto se logró armar con un claro objetivo político, pues debilitar y atacar al gobierno de Honduras, profundizar la crisis de Centroamérica para que se olviden de la crisis de Nicaragua, para que pase a segundo plano la violencia y el ataque a los derechos humanos de todos los nicaragüenses y se hable de una crisis en Centroamérica. Es decir, hay aquí como en el ataque a Monseñor, claro, ¿verdad? Hay toda una manipulación detrás de esto, típica de la técnica cubana que está metido en Venezuela, en Nicaragua y en Centroamérica, provocando todas estas situaciones. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Porque cada día que pasa la gente dice, hombre, ¿por qué no se siente el gobierno de dialogar? Porque la gente lo que quiere, en las encuestas, en las pláticas, en todos lados, lo que la gente quiere es diálogo, doctor. O sea, donde vos vas, ya hay que sentarse. ¿Qué espera el gobierno para sentarse? Bueno, el gobierno, su técnica ha sido imponer bajo el terror, ¿verdad? Ha sido la campaña de represión, ¿verdad?, más bárbara que hemos visto. Una represión en que han explorado todos los mecanismos, incluso pues criminalizar la protesta, prohibir, capturar a una gente, ni siquiera estaban en la calle, estaban en una propiedad privada, no estaban manifestándose, y llevarlos detenidos. Es decir, todo lo que han hecho es para que recuperar la calle en primer lugar, imponer, paralizar y tratar, Ortega, de lograr un diálogo de vencedor y vencido. Es decir, apostó equivocadamente bajo un análisis errado de que el pueblo de Nicaragua se iba a doblegar ante esta represión. Y el pueblo de Nicaragua le responde con unidad, uniéndose. Cuando se ve que es más dura el ataque, la represión, pues el pueblo de Nicaragua le dice más unidad. Entonces está sofocado. Son signos de debilidad para mí,
¿verdad? Este ataque a Monseñor Báez es un signo de debilidad. Además, yo no creo, o sea, el gobierno comienza a atacar a Monseñor Silvio Báez, es decir, Monseñor Silvio Báez lo respalda la población y la campaña que están haciendo, la negativa, se revierte porque todo el mundo, evangélico, no evangélico, empresario, no empresario, apoya a Monseñor Silvio Báez. Y eso revierte toda una campaña y queda en evidencia, es decir, apareció una gente pidiendo que se vaya de Nicaragua, le piden a los carmelitas, o sea, toda una cuestión ya como estructurada. No, si esto es un montaje clarísimo, ¿verdad? Hecho por las estructuras del partido, montado desde el Carmen, pues, aunque ellos no son carmelitas, pues, sino que siguen otra iglesia, la iglesia residencial del Carmen, porque reviven un aparato, una supuesta organización pseudo religiosa, pues, que ya se identificó quién es el que la dirige, pues, un cuadro partidario. Sí. Es decir, aquí hay un montaje, aquí nadie se lleva de error, pues un montaje que lo han hecho en otras ocasiones y que lo están haciendo y que el propósito, como te digo, es ir contra Monseñor Báez por su valentía, por su palabra profética. Ellos quisieran que Monseñor Báez se llenara de terror y se exiliara. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y el segundo objetivo político es delegitimar como mediador a la conferencia episcopal. Vamos al tema económico, vamos a hablar de León. ¿Cómo están los productores en León? Mira, en León las áreas de siembra se redujeron Bastante. bastante. Hay una afectación por razones, ¿verdad?, que no son propias, pues, de la crisis político y social, sino que son por razones climáticas, una sequía que va a afectar en determinadas áreas la producción de maní, que va a afectar con una caída casi de 1 millón de quintales a la producción de caña, también a consecuencia de la falta de lluvia. Pequeños campesinos y campesinos fueron muy afectados en sus áreas, las áreas de cultivo de granos básicos. ¿Toma tierra, no? Sí, es una realidad. Que eso desestimula y da un mensaje, pues, muy negativo, profundiza la crisis. El sector turismo en León, que ya era importante, Danilo. Un hotel nuevo se inauguró y lo cerraron frente a la recolección. Así es, y varios más cerrados, y vos ibas a León y era muchísimos restaurantes, muchísimos lugares con música en vivo, todo eso está afectado. Muchísimos pequeños hoteles donde llegaban y se hospedaban los extranjeros, casas de familia que habían sido, todo eso se acabó. Los famosos hostales familiares. Los hostales, todo eso se acabó. O sea, el golpe a la economía, y desde luego eso afecta la capacidad de consumo, la capacidad de compra. Y eso afecta a todo el comercio, a todo el sector servicios. ¿Los estudiantes? Los estudiantes, muchos han tenido que huir, muchísimos. Otros grupos están presos, están perseguidos. Muchos se han tenido que ir al extranjero, otros están escondidos aquí. O sea, la presencia en clase es muy, muy limitada. Pues han acabado con la oportunidad de formación, pues están matando el futuro del país, pues, porque sin jóvenes instruidos, formados, ¿qué futuro vamos a tener? Hago esta pregunta, doctor, porque estamos hablando de que este año se perdió. Totalmente. Por más de que se quiere decir, se perdió el año lectivo, tanto en los colegios como en las universidades. Cuando yo hablo de León, hablo de la ciudad universitaria. Estamos hablando de que en mi época éramos 2.000 estudiantes, ahora había como 15.000 o más estudiantes. Y tenés que meter a las universidades privadas, Claro, también, esas universidades también han bajado. Así es, están reducidas. Como hay mucho temor, y también en las universidades privadas la capacidad de pago de los padres o de los mismos estudiantes está reducida totalmente, pues. Es decir, estás hablando de más de 350.000 empleos que se han perdido por la intransigencia de Ortega, en no querer llegar a un acuerdo, en negarse a dialogar, pues. Y cada día se pierden más empleos y cada día la economía sufre más y se deteriora más. Ahora, hay algunas medidas que están preocupando. 48 horas ahora, doctor, para
pedir dólares. Esto es grave, ¿no? Bueno, es una muy mala seña. El Banco Central, en vez de dar señas positivas, ha venido cometiendo una serie de errores, ¿verdad? Que ha dado mensajes negativos que han incrementado la desconfianza de los agentes económicos y de la ciudadanía en general, ¿verdad? Esto es un primer indicador de que puede llegarse a lo que ha ocurrido en otros países, pues el temido corralito, pues cuando voy a empezar pues a restringir, a regular, es decir, pues que ya está reconociendo que la crisis está llegando a niveles que van a continuar profundizando. Y lo peor, Danilo, yo insisto, por gusto, ¿verdad? Nos está haciendo daño el gobierno a la economía por la falta de voluntad de diálogo. Era tan fácil solucionarle, tan sencillo como sentarse a buscar una solución. El ministro de Hacienda decía que es por culpa de los golpistas, todo esto de que se ha reducido el presupuesto y que los golpistas son los culpables de todo esto. Danilo, la represión más bárbara de la historia de Nicaragua, el organizar paramilitares, el que el país parezca un país que está ocupado por un ejército de ocupación, por un ejército extranjero. Eso es la peor señal que vos podés dar a la economía de un país, a los nacionales y al extranjero. La peor evidencia que no está nada bien, claro, que aquí no es nada normal ese despliegue permanente, esas capturas, ese secuestro que vimos. Y lo que vimos, Danilo, porque había una cámara que de casualidad pues ubicada cerca del lugar donde este joven fue secuestrado. Pero se habla de 8 a 12 secuestros diarios de jóvenes. ¿Ometepe, doctor? Bueno, los oasis de paz, perdidos. Oasis corrompidos por la violencia, por la militarización, por las armas. Es decir, la vida de esa isla que dependía casi en un 75% del turismo, están matando, no solo los que andan persiguiendo y capturando, a toda la población que vivía del turismo y que sus ingresos dependían, los están matando porque los están evitando que le lleguen esos ingresos necesarios. Han destruido un paraíso. ¿Con qué objetivos? Nadie entiende ese despliegue, esa militarización, ¿verdad? Esa persecución, estar ahí donde son gente tranquila, pacífica, honesta. Ni robos había en Ometepe. No. Ahora, el problema que tenemos es que día a día hay gente en el exilio, día a día preso, día a día economía mala, y el diálogo nacional, que es la esperanza que yo sigo teniendo, porque yo estoy seguro que todo esto, más temprano que tarde, va a tener que pasar. Vamos a sentarnos a dialogar y el gobierno se va a tener que sentar. La señora Lucy Valente reconocía lo de Ometepe. ¿Hacia dónde vamos a ir, doctor? Al desastre, Danilo. Ya estamos en el desastre, pues. La falta de compromiso con el acuerdo, con la paz, nos llevó al desastre y va a profundizar el desastre. Yo también creo con vos y soy optimista, Danilo, y lo decía ahora en esta gira que hice a Washington, pues yo creo que se va a llegar al diálogo, pero ojalá se llegue cuando las cosas ya no estén perdidas totalmente, cuando sea todavía posible iniciar la recuperación del país, una recuperación que hoy ya te puedo decir que va a ser larga, dolorosa y que va a costar mucho. Pero cada día que se atrase ese sentarse a dialogar, llegar a un acuerdo, devolverle la democracia, anticipar las elecciones para que el pueblo vote, cesar la represión, liberar los presos políticos, que regresen quienes han tenido que huir desde este país, más va a ser el sufrimiento que el gobierno va a provocar a este pobre pueblo que no se lo merece, Danilo. Doctor, gracias por haber venido de la ciudad metropolitana, la primera capital de Nicaragua, y que fue León. Nos tenemos que ir, siempre invocando a Sor María Romero para que interceda y para que también nos proteja de tanto bárbaro y de tanta barbaridad. Ahí nos vemos.
hace temblar, de tanta impotencia y de tanto temor. A todos esos curas que han abierto el corazón, queremos reconocerles esos gestos de valor. Ahí van marchando juntos entre balas del agresor, van salvando a su pueblo de más muerte y más dolor. El señor Rolando y muchos curas más son héroes de la patria, son orgullo nacional. Abelardo, Miguel, Leopoldo y muchos curas más son héroes de la patria, son orgullo nacional. Todas las iglesias se han abierto de par en par, recibiendo los heridos, protegiendo a todos por igual. Cuando nos atacan, no dudan en caminar, evitando con su marcha sangre de hermanos derramar. Nos vieron en Masaya, caminando por San Miguel. La gente de rodillas agradecía su decisión. A esta travesía por los licras se conoció como el gran repliegue de los curas y el amor. El señor Rolando y muchos curas más son héroes de la patria, son orgullo nacional. Abelardo, Miguel, Leopoldo y muchos curas más son héroes de la patria, son orgullo nacional. Hoy agradecemos a los guerreros del amor que luchan hombro a hombro con el pueblo de su país. Sepan que los nicas no los vamos a olvidar, con su gran aporte Nicaragua libre será. Gracias les decimos desde el fondo del corazón, por su compromiso, su valor y su humanidad. Queremos dedicarles un monumento musical, que nunca se nos olvide los curas de mi ciudad. El señor Rolando